Hexágono Creación Sonora presenta Resonancia Alternativa, el podcast. ¿Qué onda toda la banda de Resonancia Alternativa? Ya estamos en un nuevo capítulo de este podcast y el día de hoy nos acompaña una mujer activista política y social que además hoy está encabezando una tarea nacional que ahorita nos estará contando dentro de un movimiento feminista, un movimiento de mujeres, un movimiento de activistas políticas en favor de la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Y está con nosotros Mariana Zapata. Mariana, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar aquí en el podcast Resonancia Alternativa. Muchísimas gracias, querido David. La verdad es que muy feliz de estar aquí, muy agradecida por el espacio, compañero, amigo. Llevábamos ya varios intentos para que se pudiera hacer este podcast. Muy feliz de poder tener estos espacios en un proceso como en el que estamos y hablar de temas que son fundamentales, que nos mueven y que hoy nos acompañan y seguramente nos acompañarán en todo lo que viene del segundo piso de la 4T, querido David. No, pues muchas gracias por estar aquí compartiendo con toda la banda de Resonancia Alternativa, de este espacio justamente de alternativa de comunicación. Pero bueno, hoy te trae aquí a la mesa un tema muy importante. Sabemos que ya arrancaron las campañas políticas rumbo a la presidencia de la República, diputaciones locales, diputaciones federales, Senado de la República, jefa de gobierno en la Ciudad de México y bueno, todo el país prácticamente está en campaña política. Y bueno, tú nos vienes a hablar de una iniciativa que encabezas porque además eres vocera y coordinadora de este movimiento Estamos Juntas con Claudia. ¿De qué se trata? Cuéntale un poco a la banda de qué se trata este esfuerzo que desde las mujeres, desde el sector femenil están empujando, pero además con un activismo muy importante en un contexto tan importante como es la elección a la presidencia de la República, que por primera vez en la historia de nuestro país tendremos una presidenta de México. Así es. Pues mira, yo creo que tú lo acabas de decir, ¿no? Y a veces en el día a día, con todo el avance que hemos tenido en la conquista de los derechos de las mujeres, sobre todo con el gobierno del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo, el líder moral y político de lo que es la 4T, pues parece que normalizamos todo lo que hemos conquistado, todo lo que hemos avanzado. Yo creo que es súper importante seguir haciendo muchísimo énfasis en el impacto social, histórico, cultural, político, económico que va a tener que por primera vez en la historia de nuestro país llegue una mujer a la presidencia de la República. Y esto no hubiera sido posible si no hubiéramos conquistado en el 2018 el triunfo electoral con Andrés Manuel, un triunfo de un movimiento de izquierda que llevaba más de 30 años caminando por los derechos de todas y de todos en nuestro país y que hoy ha dado muchísimos frutos, lo vemos en todos los aspectos, en la economía del país, insisto, la conquista de los derechos y en la posibilidad real, porque no es una simulación, hay que decirlo, ya nos había pasado que había aspirantes mujeres a la presidencia, pero eran actos de mera simulación, como lo es casi todo lo que emana de la derecha, ¿no? Vemos cercana la posibilidad, casi a la vuelta de la esquina, porque todas las encuestas nos lo dicen, lo reiteran todos los días. Claudia va ganando con un 54% a la última encuesta de este lunes pasado, y vamos a tener una mujer presidenta. Y es una mujer humanista, que eso es algo que distingue mucho al movimiento del que formamos parte. Sí. Es una mujer preparadísima, es una mujer además doctora, partícipe de paneles de la ONU que han desde hace muchísimos años avanzado en materia climática. Es una mujer que ya fue jefa de gobierno y además es una mujer también activista social, fundadora de nuestro movimiento, que hace que nos sintamos representadas, ¿no? En un contexto político y social, y también hablando específicamente de
inseguridad y de la violencia contra las mujeres. El que esto vaya a poder ser realidad ya en unas cuantas semanas va a venir a simbrar absolutamente todo en México, ¿no? Ok. Sabemos que seguimos siendo un país muy machista, ¿no? Muy misógino, muy violento en todos los sentidos, particularmente con nosotras las mujeres, particularmente también con las mujeres jóvenes. Y entonces, el que se haya dado esta iniciativa, que es el colectivo Estamos Listas con Claudia, o Estamos Listas con la primera, también que va muy de la mano con este sector juvenil que acompaña a la doctora, pues es una iniciativa para retumbar en todos los sentidos qué tan importante es que con ella lleguemos todas, Claro. ¿no? El colectivo es un colectivo nacional. Estamos Listas con Claudia, hay una coordinadora nacional que es la compañera y también amiga Gracia Alceaga, y particularmente en mi caso, yo estoy ahorita, como bien lo dijiste, querido David, coordinando en la parte estructural, política, social y como vocera en el Estado de México, Ok. ¿no? Que vaya, que es importante. Es el uno de Estado los más México. importantes, ¿no? Desde el punto de vista electoral, concentra una gran densidad de población. Así es. Digo, forma parte muy importante del padrón nacional, ¿no? Sí, bueno, pues nada más somos 18 millones de habitantes. Nada más. No, o sea, Claro. nada más somos 18 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad somos mujeres, Sí. ¿no? Y Estamos Listas engloba mucho, pues estos principios, ¿no? Que nos mueven, estas convicciones de un feminismo real también, que tiene que llegar con claridad, con teoría política de fondo, ¿no? De lo que es ser feminista en la cultura política en México, porque creo que a veces se ha perdido mucho, ¿no? El fondo político de lo que implica ser feminista en la 4T, Claro. ¿no? Y en la política en general. Sobre todo porque si hay un reconocimiento real en este momento de la lucha y de lo que representa la lucha política de las mujeres, ¿no? Sí, claro. Hace un par de semanas, o ya hace varias semanas, nos visitó aquí Nancy Núñez y nos decía una frase que a mí, ahorita que estabas esbozando todo este andar, me hizo mucho eco y me hizo mucha resonancia esa frase, ¿no? Ella decía, la izquierda no siempre ha sido feminista, pero el feminismo siempre ha sido de izquierda, ¿no? Así es. Y además, bueno, yo recordaba un poco esto que decías, que bueno, no es la primera vez en la historia política del país que puede existir o que existió una candidata a la presidencia de la República. Yo recuerdo, por ejemplo, la postulación de Rosario Ibarra, Sí. que además le mando un gran abrazo, Sí, un le saludo mandamos, hasta le donde mandamos. quiera que esté. Yo tuve la oportunidad de luchar codo a codo con ella en mis primeros años de activismo político hace ya algunos ayeres. Y justamente sí había un proceso también de empuje de las mujeres, pero no había un reconocimiento. Y justamente es lo que ahorita estás diciendo. Ya no solamente es un sector, sino ya es el movimiento feminista en México que está empujando. Pero entonces aquí, básicamente, por lo que entiendo, se aglutinan mujeres y mujeres jóvenes, ¿no? Es correcto. Mujeres y mujeres jóvenes que estamos emocionadas, porque hay que decirlo también, ¿no? O sea, hay una frase que dice sentir, pensar y hablar desde el feminismo, y yo creo que algo que nos mueve como seres humanos y particularmente hoy en día nos mueve a las mujeres es el sentir, ¿no? Son los sentimientos. Y hoy hay una gran emoción alrededor del gran avance ya con la candidatura de Claudia y del futuro triunfo que va a haber con ella a la cabeza, ¿no? Entonces, Claro. Estamos Listas es un colectivo en el que buscamos mover e incluir a todas las mujeres, particularmente jóvenes, para que formen parte de estos procesos históricos, de este hecho histórico que estamos viviendo, y que sean a su vez también voceras, sean militantes, sean simpatizantes, pero también sean una parte activa
de todas estas filas, de todas estas organizaciones, de todo este movimiento que va a lograr que por primera vez en la historia llegue una mujer a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, pues eso es en lo que estamos trabajando, es un esfuerzo nacional, como te decía. Sí. Yo estoy en el Estado de México y tiene mucha importancia para nosotras, las compañeras que estamos en el Estado, hacer una invitación muy particular a todas las jóvenes mexiquenses a que se sumen a este colectivo, a que hagamos organización política, social, tomemos espacios, hablemos de las mujeres históricas y emblemáticas que nos han llevado a este momento en la historia, hablemos del por qué. Pues si bien hay dos mujeres aspirantes, ¿no? Una representante de la derecha, de la oposición, que aspira y tiene hoy su candidatura, pues al final mujer, ¿no? Aspirando por este espacio, pero ¿por qué la congruencia nos acompaña del lado de la 4T con la compañera Claudia Sheinbaum como candidata y futura presidenta? Pero además son dos proyectos que son totalmente distintos, ¿no? O sea, tú ya bien dices, hay una banderada de la derecha, de este conservadurismo, ¿no? Que encabeza Xóchitl Gálvez, y por otra parte hay una propuesta feminista, una propuesta de izquierda, una propuesta progresista además, encabezada por una científica como es la doctora Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención de los 50 puntos y de las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum es la reivindicación política y social de la educación pública y gratuita en nuestro país. Yo empecé mi activismo político y social justamente pugnando por la educación pública, porque la universidad pública no se cerrara, por evitar la privatización de la educación en todos los niveles y que se garantice, así como lo establece el artículo 3º constitucional, que el Estado pueda garantizar la gratuidad de la educación y que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos o que la educación se convierta en una mercancía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay una claridad en la propuesta. Y no solamente a los jóvenes, hay que llamar a las mujeres jóvenes, sino en general a todas las mujeres a que participen. Claro. Además, ese es un problema que como sociedad seguimos arrastrando, la poca participación política. Pensamos que el tema de las decisiones políticas es problema de otros, ¿no? Pues sí, mira, y tocas un punto bien importante, ¿no? Yo creo que si algo se ha logrado también con la presidencia, con la administración de Andrés Manuel López Obrador, sí es el avance en la información y en la politización de sectores importantes del pueblo de México, ¿no? Pero falta muchísimo. O sea, falta muchísimo. Y mira, nosotros insistimos mucho con el tema de mujeres y particularmente jóvenes, porque hoy hay un sector de la población en porcentaje que por primera vez va a votar el próximo 2 de junio. Sí. Y representan un porcentaje de millones de mexicanos fundamental que va a marcar el futuro también de la política en México, ¿no? Tú decías, retomando algo que no quiero que se me pase de lo que estabas mencionando ahorita, David. Claudia lo ha dicho, ¿no? Ella llega con su familia hace muchos años a México y algo que particularmente le agradece a nuestro país y por lo cual le tiene muchísimo cariño es la educación pública y gratuita a la que ella tuvo acceso, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Hay un sector muy amplio que si no hubiera sido por la educación pública y gratuita, no estaríamos en donde estamos, ¿no? Y incluso en mi caso particular, mi alma mater es la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual me siento muy orgulloso. ¡Qué bello! Sí. Me siento muy orgulloso de haber estudiado ahí, pero además de haber luchado por otras generaciones. Y yo creo que justo eso es lo que hay que decirle a los jóvenes, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que decirle a las mujeres. Si hoy las mujeres están conquistando derechos y están arrebatándole derechos a un sistema patriarcal, es justamente por la lucha de otras mujeres, que incluso inmolaron su vida, ¿no? Sí. Que incluso no solamente lucharon desde el punto de vista político, sino hasta desde el punto de vista revolucionario, ¿no? Hay muchas mujeres en la historia de la lucha política
que están en el olvido, no están Sí. reconocidas, ¿no? Su lucha Sí. no está reconocida. Entonces también hay que decirle eso a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo creo que algo que en la izquierda no nos cansaremos nunca de repetir es que hay que conocer la historia, ¿no? Sí. Hay que conocer la historia para no repetir los malos pasos que se han dado, ¿no? Y hay que conocerla porque al final es una herramienta de lucha que te permite tener claridad de dónde estás, de dónde vienes y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Claudia lo ha dicho y a mí la verdad es que me tiene con muchísimas expectativas el tema de la educación en su futura administración, porque ya ha dicho en varias ocasiones que ella quiere ser recordada como la presidenta de la educación. Qué chido, ¿no? Quiere Eso está- devolverle un poco a México todo lo que a ella le dio al llegar a ser hasta doctora el día de hoy, ¿no? Retomando también el tema de los jóvenes, ¿no? Y aquí me abro un poquito a otro tema que es fundamental poner hoy sobre la mesa, que son las redes sociales. Y hablando un poquito de historia también, por ejemplo. Las redes sociales hoy juegan un papel fundamental en nuestro día a día, ¿no? Y tienen sobre todo muchísimo impacto en las juventudes. Sí. Yo creo que si algo logró el sistema neoliberal y las administraciones desde particularmente, ¿no? Desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto fue pues la decadencia de la educación pública en nuestro país, ¿no? Entonces, hoy nosotros, yo creo que somos afortunados y así deberíamos de sentirlo y de tener esta claridad al ser parte de un sector poblacional que decide todos los días participar en política porque tuvo acceso a la formación política, ¿no? Ya decías tú, algo fundamental, por supuesto, para muchísimas generaciones fue la educación pública y gratuita en las universidades, claro, pero en mi caso particular, por ejemplo, si no hubiera sido por el movimiento obradorista, por el movimiento de la Cuarta Transformación, yo no sé a qué me dedicaría, David, y Claro. si tendría la claridad política que hoy tengo, ¿no? Y las herramientas suficientes para poder estar hablando de estos temas en un espacio así. Sí, porque además todos estos movimientos son irruptivos y además despiertan la conciencia de la gente, ¿no? Así es. La participación, la conciencia. Este lema que de repente hemos escuchado por ahí de la revolución de las conciencias, justamente es eso, ¿no? Sí. Cuando tú estás inmerso en un proceso de formación política, no eres el mismo individuo o la misma persona que si no estuvieras en ese camino, en ese andar, ¿no? Porque a lo mejor hay tantas realidades y tantas realidades paralelas que yo creo que esto que tú estás diciendo, todos los que estamos inmersos en un proceso de formación política o de activismo o incluso de alternativas en la comunicación, lo hemos visto. Si no hubiéramos estado inmersos en un contexto político y social, por ejemplo, en mi caso fue el movimiento estudiantil de 1999, la huelga, ¿no? Ujú. En la UNAM. Eso a mí me llevó a un proceso de concientización Exacto. y un proceso de estudio muy importante de lo que estaba pasando en nuestro país. Ujú. Efectivamente, igual como tú, si yo no hubiera estado inmerso en esos procesos del zapatismo, de la huelga, de estudiantil, de militar en organizaciones sociales, después obviamente el obradorismo, pues no hubiera sido o no sería lo que soy. A lo mejor estaría haciendo otras cosas, viviendo otras cosas que distan totalmente de lo que hoy estamos haciendo acá, ¿no? Totalmente. Y mira, precisamente aquí es en donde se conjuntan, ¿no? Y se encuentran estos temas que son fundamentales. Por una parte, colectivos con la iniciativa que nosotros traemos como lo de Estamos Listas con Claudia, Sí. invitando a todas las mujeres jóvenes del país a que se involucren en las actividades políticas, a que su voz la utilicen, a que encuentren como objetivo de vida también el luchar por los derechos de todas y de todos, David, porque eso es algo importantísimo en una sociedad para que se mantengan los derechos, para que avancen y no existan retrocesos. Y hay que ¿no? romper el techo de cristal, ¿no? Totalmente. O sea, a ver, mira, ahorita que me acuerdo, estuvimos en un foro que organizó la compañera Gracia Alceaga. Sí. Vinieron representantes legislativas de Argentina, de Colombia, de Uruguay y de Perú.
Y había y la compañera argentina, en su intervención, en una de sus intervenciones lloró, David, por lo que están viviendo en Argentina con Milei. Claro. ¿No? Sí. Un tipo ultraconservador, fascista hasta la médula, ¿no? Ignorante inclusive, me atrevo a decir. Y todas las decisiones que está tomando son decisiones que además toma con dolo para sumergir a la Argentina todavía más en las desigualdades que existen allá, ¿no? Que eso es lacerante, ¿no? Ese proceso de las desigualdades. Totalmente, pero además ya amenazó con que va a volver a penalizar el aborto. Es un derecho que le costó tanto a las mujeres y jóvenes y a toda la sociedad argentina conquistar. Ahora quiere arrebatárselos como si nada. Y un tipo como este llegó en parte al poder, a la presidencia de Argentina, por la incidencia de las redes sociales, David, de las juventudes. O sea, esa es la importancia que juegan hoy en día las redes sociales. Pero creo que para bien y para mal, ¿no? Porque las redes sociales también han ayudado mucho a romper un cerco informativo, ¿no? Sí. Yo recuerdo otra vez, digo, pues ya como plática de viejito, pero yo recuerdo que en mi generación todavía no estaban tan avanzadas las redes sociales, o sea, cuando yo era muy joven, cuando iniciamos en el activismo, entonces era más complicado comunicar, era más complicado hacer un planteamiento fuera de lo que decían los medios, porque incluso a veces hasta en nuestras casas llegábamos en la noche y la relatoría de nuestros papás o de mis papás era, no, ya viste, es que están diciendo que ustedes esto, que ustedes lo otro, que ustedes aquello. Mi mamá me decía, estoy preocupada porque ya dijeron que los van a encarcelar, que ustedes son esto, que ustedes son lo otro, que ustedes son aquello, ¿no? Y no había esta posibilidad. Por ejemplo, no había este boom de todas las redes para efectos de generar contenidos y romper el cerco informativo, ¿no? Entonces yo creo que ustedes también tienen esta oportunidad sí. Y a lo mejor sería bueno llamar a todas las compañeras a que puedan generar contenidos desde su propia óptica, desde su propia perspectiva, ¿no? Porque a veces pensamos que la realidad sigue siendo tamizada, o sea, desde un ámbito mayor, y no, creo que esa construcción tiene que ser desde abajo también, ¿no? Y eso democratiza también la comunicación y eso democratiza también los procesos que se viven en este movimiento, ¿no? Totalmente. Mira, tienes toda la razón. O sea, por supuesto que las redes, bueno, es que las redes han venido a revolucionar la forma de hacer política. Sí. ¿No? O sea. Y la comunicación política. Y la comunicación política, ¿no? Hoy no hay un solo personaje que sea candidato que no dimensione y le dé la importancia que tiene correspondiente a las redes sociales, ¿no? Entonces, diría el presidente, bueno, yo tengo que decirlo, yo soy completamente amlover y así me voy a Eres morir. Obradorista de corazón. Soy obradorista de corazón, peje zombie, me dicen algunos amigos, y sí. ¿No? Chaira hasta la médula. Sí. Benditas redes sociales, ¿no? Benditas redes sociales porque, como bien lo dijiste ahorita, nos vinieron a abrir un mundo de posibilidades en materia, en todos los sentidos, particularmente el tema que estamos hablando en materia política, nos vinieron a dar espacios que antes no existían, que era impensable poder tenerlos o acceder a ellos si no fuera porque pagabas, ¿no? Porque tenías buenas relaciones con las élites del poder de comunicación en nuestro país. Y las redes hoy nos abren esta infinidad de posibilidades que hay que utilizar. Sí. O sea, veíamos ahorita una cara de la moneda, lo platicábamos con lo de Milei, ¿no? Que es esta cara en donde por confusión, por las fake news, por el mal manejo de la información y por la falta de organización de la izquierda en Argentina para poder dar la batalla en la hoy también importantísima trinchera de las redes sociales, un tipo como Milei ganó la discusión en ese espacio. Ahora, hay que también decirlo, ¿no? Hoy, por ejemplo, la derecha mexicana paga miles de bots, sí, para posicionar temas en Twitter a costa de pagos, que es lo que sabe hacer la derecha, ¿no? O sea,
pagar para posicionar temas, para tratar de confundir a la gente, para manejar noticias falsas, que es lo que estuvieron haciendo con estos hashtags en Twitter, ¿no? De narcopresidente y narcocandidata, que trataron de posicionar semanas, lo hicieron, por supuesto, a través de bots, que no es gente, no es algo orgánico, es algo simplemente pagado para posicionar esos temas, pero al final tiene cierta incidencia en algunos sectores que no tienen toda la información de cómo se manejan las redes y de cuál es su nivel de influencia a la hora de informarte, ¿no? Para tomar una decisión en el proceso electoral. Por eso es importante esta labor que ustedes hacen, ¿no? Porque es seguir Exacto. rompiendo el cerco y Exacto. además generando fuentes de información real, fidedigna, pero considero también muy importante que sean las propias mujeres, las propias jóvenes, las propias, pues, ¿cómo podríamos decirles? A lo interno de las propias familias que se empiece a romper ese cerco, ¿no? Porque Sí. no es lo mismo, por ejemplo, que te lo diga un comunicador o que te lo digan las redes a que te lo diga tu hija, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa labor también sería importante que se pueda generar desde el seno familiar, ¿no? Totalmente. Pues mira, aquí aprovechando y Sí. tomándote la palabra, querido David, Sí. voy a aprovechar para proponerte algo. Mira, hay hoy mujeres jóvenes, extraordinarias, que estamos acompañando todo el proceso de Claudia, Sí. que hoy estamos encabezando desde diferentes trincheras los esfuerzos para acompañar a la primera mujer presidenta. Y yo te quiero plantear que hagamos una mesa con Sí. parte de estas mujeres jóvenes extraordinarias. Hay esfuerzos en lo colectivo que vale mucho la pena visibilizar en todos los espacios a los que tengamos acceso. Así que en este momento, y tomándote la palabra, porque yo también comparto, creo que fundamental. Estamos sacando un compromiso. Estamos sacando un compromiso en este momento, así que no le vamos a dejar remedio al compañero David. Hagamos una mesa, ¿no? Yo te propongo eso porque además es bien importante que hablemos de lo que se ha vivido y seguiremos viviendo en estas semanas de proceso electoral histórico, desde un momento que antes no habíamos vivido y que va a ser un gran momento en la historia de México. Sí. Entonces, Ya estamos haciendo un compromiso. Vamos a hacer una mesa de análisis para que también nos cuenten. Creo que también es necesario porque también es un proceso formativo. O sea, hay mucho desconocimiento del movimiento feminista hacia afuera, pero también hay todavía inquistado socialmente ese micromachismo, ¿no? Yo de repente escuchaba, ahora que he tenido la oportunidad de estar haciendo un poco de comunicación política en la calle respecto al proceso electoral, todavía escuchas a personas, a hombres en la calle diciendo que no van a permitir que una mujer, digo con otras palabras, obviamente que no quiero manejar aquí, pero que no van a permitir que una mujer los gobierne, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay esos micromachismos. A lo mejor en la Ciudad de México hemos avanzado, a lo mejor hay algunos estados de la República en donde se ha avanzado, pero en ciertas zonas del país sí seguimos teniendo esa manera de pensar y esa óptica de vida y ese micromachismo todavía ahí inquistado, ¿no? Totalmente. Que es de alguna manera contra lo que ustedes están luchando y además es materia para poder generar toda esta discusión, ¿no? Por supuesto. Mira, volvemos al tema, ¿no? ¿Quién era? Creo que fue este sujeto despreciable, porque no lo tolero, Vicente Fox Quesada, ¿no? Y estamos hablando de hace no más de 20 años, ¿eh? Sí. Cuando este sujeto llegó a la presidencia de la República. Bueno, para que veas el antes y el después de dónde estamos parados. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Y decía con toda desfachatez en una entrevista, me parece, creo que fue en una conferencia, que las mujeres deben de ser como las escopetas, ¿no? Deben de estar cargadas y atrás de la puerta. Sí, lamentable, ¿no? O sea, pero para que dimensionemos el avance, insisto, David. O sea, hace menos de 20 años teníamos un sujeto en la presidencia de la República completamente ignorante, grosero, violento, vendepatrias, refiriéndose así de las mujeres.
Y hoy estamos a semanas de que una mujer científica de izquierda congruente llegue a gobernar este país. Que va a ser un parteaguas en la historia política y en la historia social de nuestro país, ¿no? Totalmente. Porque es el reconocimiento además de la lucha de las mujeres. O sea, yo creo que lo que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum al frente de la presidencia de la República en México no solamente será todo un proyecto personal, no será un proyecto personal, sino más bien un proyecto colectivo, ¿no? Por supuesto. Un proyecto que, ya enunciábamos, por ejemplo, hace rato a Rosario Ibarra de Piedra, pero hay muchas otras mujeres que dieron su vida y su lucha por transformar a este país, ¿no? Incluso la misma Rosario Ibarra decía que ella se había convertido en una activista porque hubo un momento irruptivo en su vida, ¿no? La desaparición de su hijo. Sí. Y entonces ella era una persona de clase media que se dedicaba a hacer, fuera de la conciencia política, una vida normal, por así decirlo, pero que la vida y el destino le tenían preparado ese desafortunado momento de la desaparición de su hijo, y a proporción guardada ella se convirtió como la madre de la Plaza de Mayo mexicana, ¿no? Como las madres de la Plaza de Mayo mexicana. Y es una precursora, además, del empoderamiento y de la lucha política por conseguir la presidencia de la República. En 2024 estoy seguro y convencido de que lo vamos a lograr. Sí, sin duda lo vamos a lograr. Yo creo que ya estamos más que encaminados y es fundamental que sí pongamos sobre la mesa el debate de por qué solamente con la izquierda existe la congruencia con los derechos de las mujeres, con los avances para ocupar los espacios, por ejemplo, que también no se dijo lo suficiente durante el sexenio de Andrés Manuel. El sexenio de Andrés Manuel fue el primero en la historia en tener un gabinete paritario. El primero en la historia. Y además tuvo la primera secretaria de Gobernación en la historia democrática de nuestro país. O sea, volvemos a lo mismo, tú lo mencionabas hace rato. Somos opuestos a lo que representa la derecha y por más que simulen poniendo una mujer, además que me parece ha vivido un papel lastimoso desde mi misma perspectiva como mujer militante de izquierda, ¿no? Somos todo lo contrario. Buscamos lo opuesto para este país y para las mujeres mexicanas. O sea, ellos están buscando el retroceso, la desigualdad, la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Pero además ahora pretenden reivindicar ciertos temas que cuando fueron gobierno, que cuando han tenido la posibilidad de cambiar, no lo hicieron, ¿no? Claro. Como por ejemplo las becas a los adultos mayores, ¿no? Ellos fueron de los principales opositores cuando Andrés Manuel López Obrador en el gobierno de la ciudad inicia este proceso de apoyos económicos hacia un sector que además había sido golpeado por las políticas neoliberales, ¿no? Por las políticas laborales neoliberales, por toda la pérdida de los derechos sociales. Lo que hace el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador es volver a empoderar económicamente a través de un apoyo social a este sector, que el neoliberalismo y todos estos malos gobiernos habían dejado sin posibilidad ni siquiera de poder tener dinero para comprar un medicamento o comprar una canasta básica. Entonces, incluso están utilizando la doble moral, ¿no? No, son unos hipócritas. O sea, a ver, hay que decirlo como es. O sea, bueno, la derecha mexicana está llena de hipocresía, ¿no? Sí. O sea, ahora que ven que se ha avanzado inclusive en este sector, ¿no? Progresista, particularmente, pues se quieren poner una máscara que pues es un disfraz, ¿no? Se quieren disfrazar de aliados de las minorías, quieren decir que no, que ellos están de acuerdo con los programas sociales cuando votaron en contra de que se blindaran a nivel constitucional los programas sociales, ¿no? Claro. O sea, esa es la derecha mexicana, por eso les está yendo tan mal y la verdad es que, yo no celebro que haya tan poco nivel de debate político del lado de la derecha, pero creo que también es un reflejo de la
propia decadencia y podredumbre por la que han pasado, y un reflejo de ellos son los presidentes de su partido, ¿no? Y es este hecho lamentable que se vivió con una mujer que la verdad es que merece mis respetos, Sí. priista, que es Beatriz Paredes, que fue un proceso que todos vivimos muy público, en donde hubo pura simulación para que pusieran a la candidata afín a los intereses neoliberales de los sectores que los representan y que los están financiando en este momento, que es esta mujer Xóchitl Gálvez, ¿no? Y que vemos que ya hay tanto avance, insistimos, en el tema de la politización de la información y gracias también a las redes sociales, pues que la gente no les cree. Claro. Ya no les cree, porque Sí. ya sabemos lo que representamos cada Sí, quien. yo creo que ahí las redes han cumplido también un papel social importante en la parte de la Sí, comunicación, ¿no? totalmente. Incluso los medios tradicionales han tenido que adoptar a las redes sociales porque los han rebasado, Sí. ¿no? Y además los Por han rebasado fortuna. hasta por la izquierda porque hoy actualmente es muy fácil generar contenido, es muy fácil generar contracampañas de desinformación que generan los medios tradicionales de comunicación e incluso ellos han tenido que ser muy kafkianos y han tenido que generarse una metamorfosis y hasta una cuestión camaleónica para abordar los temas desde otra perspectiva y además para también contrarrestar un poco, ahora al revés, el tema de las redes sociales, ¿no? Porque ahora es muy fácil hacer contenidos, ahora es muy fácil subir videos a través de las redes sociales y es fácil también contraatacar y contrarrestar las noticias falsas, ¿no? Totalmente. Pues mira, o sea, es que esto es una herramienta hoy en día. Sí. O sea, esta es una herramienta para la lucha política en el mundo. Y en nuestro país tenemos que utilizarla. Tenemos que aprovechar que esto existe, tenemos que todos los días hacer contenido. Y mira, yo creo que igual ya no nos queda tanto tiempo. Y, No, tú dale, tú dale. Hay que dejar muy claro el mensaje de que de este lado, en Estamos Listas con Claudia, en Estamos Listas con La Primera, es una frase que nos distingue y que siempre nos va a distinguir como mujeres militantes de izquierda en México, es que por el bien de todas, primero las pobres. Tú lo decías con toda claridad. Si bien la izquierda no era feminista, el feminismo siempre ha sido de izquierda. Sí. Tenemos que seguir hablando y replicar en todos los espacios públicos, privados, políticos, sociales, el por qué tiene que haber mayor concientización y formación en los sectores poblacionales, juveniles de las mujeres, de qué es ser feminista. Pero además yo creo que las mujeres, bueno, esto lo digo, pues sí, con conocimiento de causa, porque tengo grandes mujeres en mi vida, mi abuela, mi madre, mis primas, mis tías. Creo que todas las mujeres han sido siempre de izquierda. Sí. Porque además yo, por ejemplo, mi abuela me enseñó todo el tema de la formación política de izquierda sin saberlo. O sea, el tema de compartir, el tema de administrar una casa para que todos tuvieran lo mismo, la igualdad. O sea, nos inculcó muchos valores democráticos, muchos valores de la izquierda sin saberlo. Entonces yo sí creo que todas las mujeres en este país y quizá en el mundo son de izquierda. Pues sí, yo creo que de manera inerte la historia del mundo, de la sociedad del hombre, nos ha oprimido, ¿no? Nos oprimió muchísimo tiempo, tú bien lo decías hace rato, hay muchas mujeres que han dado su vida por los derechos de los que hoy muchas de nosotros gozamos y que no han sido reconocidas. Y si bien sí comparto que en esencia las mujeres somos de izquierda, también desafortunadamente hay muchas mujeres que sí son de derecha, ¿no? Y esa es una batalla que tenemos que dar. O sea, tenemos que dar la batalla para que las jóvenes de hoy en día pues crezcan
todos los conocimientos, las herramientas suficientes, los derechos necesarios para que puedan ser mujeres libres y de izquierda. Y digo, ya cada quien tomará una decisión, porque sin duda pues, la política es una lucha constante, ¿no? Así es. La izquierda y la derecha, particularmente los liberales y los opresores. Pero lo que sí tenemos que garantizar es que todas las mujeres estén en condiciones de poder decidir, con todas las herramientas necesarias, qué papel quieren jugar en los procesos de nuestro país. Pues mira, qué interesante el tema. La verdad es que da para mucho, da para mucho. Aquí podríamos estar 5 horas hablando de este tema, pero bueno, ya nos comprometimos a que sí vamos a generar la mesa, que vas a regresar aquí con todas las compañeras a podernos seguir hablando sobre estos temas, para seguir profundizando y seguir también formándonos respecto al feminismo, respecto a la igualdad y la paridad y la igualdad sustantiva. Y bueno, no es un último momento que vas a estar aquí en Resonancia Alternativa. Y bueno, Mariana Zapata, un último mensaje que quieras darnos como vocera, como coordinadora de esta asociación Estamos Listas con Claudia. Muchas gracias, querido David. Pues sí, el mensaje importantísimo, la invitación de que formen parte de este proceso histórico. Lo que estamos viviendo no se va a repetir. Yo les puedo asegurar que vamos a leer de estos momentos del año 2024, de la elección en la que por primera vez en la historia llega una mujer a la presidencia de la República, en los libros de texto en un futuro. Y es importantísimo, es fundamental, le da esencia, le da sentido a nuestra lucha, que todas las mujeres jóvenes participemos en este momento, participemos activamente en la vida pública y política de nuestro país, le demos voz a nuestro sentir, le demos voz a las cosas por las que luchamos, lo hagamos material al hablar de ello, al realizar actividades en nuestros diferentes espacios, en nuestra casa, desde las redes sociales, hacer contenidos. Hay que ocupar esta trinchera de las redes, es fundamental hacerlo, utilizarlo hoy en día, porque esa también es una trinchera de lucha hoy fundamental. Y particularmente quiero hacer un llamado a todas las mujeres y jóvenes del Estado de México a que nos sumemos a este esfuerzo, a que un Estado tan complejo, muchas veces que ha sido tan violento con todas nosotras, nos sienta nuestra participación, escuche nuestra voz y pueda darse cuenta de nuestra presencia permanentemente activa para encauzar nuestra lucha y avanzar en los derechos de todas y de todos en el Estado de México, en general en nuestro país, pero particularmente a las mexiquenses. Hay que formar parte de este proceso histórico. Muchísimas gracias por el espacio, querido David. Resonancia Alternativa, un maravilloso espacio que se agradece que exista. Gracias por la oportunidad y por dejarnos escuchar y sentir, como ya lo decía. No, pues muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y sí, como decías, la agenda estaba muy convulsionada y desafortunadamente no habíamos podido ahí hacer el match, pero bueno, ya se realizó. Y finalmente también compártenos las redes sociales de la organización para que todas las chicas, todas las mujeres, todas las jóvenes que nos ven puedan seguirlos, seguirlas en las redes sociales, y pues esto se vaya generando justamente una resonancia alternativa del movimiento feminista y se logre el objetivo y el resultado el próximo 2 de junio. Así es, querido David. Pues bueno, las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok también, como Estamos Listas con Claudia. Estamos listas, tal cual, así aparecemos en redes sociales. Y también les quiero decir que todo el material que ustedes hagan, cualquier video, historia que suban a alguna de estas redes, las vamos a estar compartiendo desde las páginas principales. Entonces, hablemos de los temas importantes, pongámoslos en la mesa, pongámosle cara y voz, y ahí las esperamos con muchísimo gusto, querido David. Sí, aquí también reivindicamos, el espacio está abierto, y también síganos en las redes sociales, suscríbanse al canal Resonancia Alternativa, Hexágono Creación Sonora, y bueno, aquí estará abierto el espacio para que sigamos difundiendo estos mensajes. Y bueno, Mariana, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Resonancia Alternativa, el podcast. Gracias a ti, querido David. Gracias a todas y a todos.